Bueno, estamos en lo que es la introducción al Zohar, en esta primera parte, que son cuatro textos que escribió Baal Hasulam. Estábamos leyendo la página 44 y el último párrafo que habíamos leído es este párrafo 13, que bueno, para ponernos en contexto, voy a leerlo de nuevo, así arrancamos. Dice: aunque todavía tenemos que entender finalmente que el deseo de recibir cómo salió y pensó en la creación desde Ein Sof, bendita sea, en aquellos en los que la unidad no tiene rumbo, volante, y una palabra para el asunto. Y la cuestión es que, debido a la idea de curar a las almas, su mente se acabaría, porque no necesitaba herramientas como nosotros, e inmediatamente salieron y se preguntaron: todas las almas y todos los mundos futuros para la recuperación están llenos de toda la bondad, el placer y la ternura que él pensó de ellos, con todo el propósito final de sus almas, que las almas están a punto de recibir en la sanación, redención. Es decir, el deseo de recibir que en las almas pesadas acepten todas las reparaciones a la perfección, y se convirtió en una influencia pura en la forma final para el noble superior. Y es por su eternidad, el pasado, el presente, el futuro y el presente. Se usan por igual, y el futuro sirve sin rodeos, sin dudarlo. Y no importa la falta de tiempo conduciéndolo hacia lo superior. Y acá hay una referencia en Zohar Mishpatim, párrafo 51, en el Nuevo Zohar, página 3, columna 1, página 312. Dice: y por esta razón, no se trataba de ser mimado de manera difusa en Ein Sof, bendito sea ella, sino por el contrario, que lleva la forma, se revelará en el final de la enmienda. Ella apareció inmediatamente en su eternidad. Y sobre ese secreto dijeron nuestros sabios de bendita memoria, en los capítulos 4, página 201, antes de que se creara el mundo, él y su nombre eran uno, que la forma de separación que él quería recibir no se reveló en absoluto en las realidades de las almas que salieron en el pensamiento de la creación, pero se estaban adhiriendo a ella en la forma de la forma, el secreto y su nombre en unidad. Este es el párrafo textual completo de lo que es el número 13 de esta introducción, y hay unos comentarios. En aquellos perdidos, sin rumbo, donde el sonido, las palabras de lo divino se escuchan a lo lejos pero no encaminan, la mente se cuestiona: si el alma es guiada por él, ¿para qué estoy yo aquí? Entiende esta situación como su propio final, ya no sería necesaria. Si las almas ingresan en un mundo perfecto, bueno, donde todo es dado, ¿para qué es necesaria la herramienta de la mente, si ya no existe más el deseo de recibir en ese sitio? Y entonces la mente terrenal, para transformarse en mente superior, en mente para servir al Eterno, al Santo, todo el tiempo, en todo momento. Y esta nuevamente no desea ser mimada, ni que se presenten cosas a medias de manera difusa, sino por el contrario, desea las cosas claras y por siempre. Desea establecerse en el ser de ahora en más y para siempre, por toda la eternidad. Antes de la creación del mundo, en el comienzo de los tiempos, el egoísmo no existía, la forma de separación, de recibir para uno mismo.
no estaba creada ni era imaginada en el pensamiento de la creación. Las primeras almas en sus realidades no tenían ese pensamiento rondando en sus cabezas. Pero si bien no estaban reveladas, existían en forma oculta y se comenzaban a adherir a este pensamiento en su forma, en el mundo de la formación, en el mundo de Yetzirah, es decir, en las piernas de Adán. Dice, en el mundo de la formación, en el mundo de Yetzirah, en las piernas de Adán, en Netzach Hiskod, donde estaba ubicado el crimen de la serpiente, la tentación y el pecado, la complicidad y el crimen en sí. Esta forma sí estaba presente en la mente de Adán y Javá. El crimen es Jod, lo femenino, Javá, y lo masculino, Adán. Netzach es su cómplice. Siempre estamos en el sentido profundo que hay detrás de esos conceptos masculino y femenino. Forma, que habla del mundo de Yetzirah, en lo mostrado, pero también significa esta palabra holocausto, desastre, ya que es el crimen cometido que lleva a la destrucción del mundo santo y a un nuevo estado, en donde todo lo que hasta ese momento se tenía ya no va a existir. Adán no era perfecto, ya que en sus piernas, en esa sefirot por debajo de su cintura, tenía un secreto, unidas estas características, estaban unidas a él, eran uno con él. Pero de la cintura para arriba sí lo era y nada podía hacerle percibir lo que ocurriría luego. En cambio, a nosotros estamos recorriendo un camino inverso, ya nacemos abajo, ya sabemos las consecuencias que tienen, ya nacimos dentro de ellas y estamos intentando elevarnos desde abajo, desde nuestro mundo material, para poder reconstruir todo lo que se ha roto. Párrafo 14. Y tú inevitablemente lo encontrarás, que hay 3 situaciones para las almas usualmente. La primera situación es su realidad en Ein Sof, bendito sea, en la mente de la creación, ya que tiene la forma futura de la reparación final, el Martikun. La segunda situación, en su realidad de los aspectos, Bejinot, de agrupar a miles, compartidas, y entonces, por lo tanto, 2 sistemas, me parece a mí, mente y cuerpo, Guf y Nefesh. Y les son dados a ellas el trabajo en la Torá y las Mitzvot, para revertir el deseo de recibir para sí mismos y llevarlos al deseo de causar un impacto en Nefesh y Ruach, en sus almas y en el Creador, y no para ellos mismos en absoluto. Y durante ese tiempo ninguna corrección para sus cuerpos vendrá, solo a las almas. Es decir, tienen que borrar todos los aspectos Bejinot de recibir Kabbalah para sí mismos, Asmo, que es el aspecto del cuerpo, Guf, y permanecer en la voluntad del deseo, razón de influir en esta conexión, estar en conexión únicamente con esta que es la forma de la voluntad, deseo del alma, Nefesh. E incluso las almas de los justos no podrán disfrutar del cielo después de su muerte, sino después de que todos sus cuerpos se descompongan en la tierra. Esta es la segunda situación. Y la tercera situación es la finalización de la reparación, lo que he llamado Martikun, de las almas, después de la resurrección de los muertos. Luego de la corrección completa
que también llegará al cuerpo, porque entonces también se convertirán en la recepción misma, que es la forma del cuerpo. Esto servirá como una forma de influencia pura y será digno de recibir toda la bondad, el placer y el placer del pensamiento de la creación. Y con todo esto, ellas ganarán, serán merecedoras de una fuerte adherencia, agarre por la virtud de la forma de su creador. Porque no recibirán todo esto de su voluntad de recibir, sino de su deseo de influir, de hacer un impacto en su nefesh y ruach para su creador, ya que tienen un gran placer recibir de él. Y en aras de la brevedad, o sea, para resumir, utilizaré a partir de ahora en los nombres de estos tres modos o tipos de almas Neyamot. A saber, un modo Aleph, un modo Bet y un modo Gimel, y recordarás a todos aquí en cada situación. Comentarios. En su mente ya estaba en la forma futura, contemplando los finales de la corrección, reparación. Acá habla de un grupo de personas, esta palabrita que es una tab con una aleph, significa grupo de personas, también significa la palabra célula. Muchos miles de células forman un todo en su realidad, existen miles de realidades y estas miles son un todo, en la forma que tienen. Y esta es la segunda situación inicial. Todas ellas comparten un mismo cuerpo. En la segunda situación, la persona piensa que ella no es una, que su cuerpo es una cosa y su mente otra. Su uf, cuerpo, quiere una cosa, y su nefesh, alma, otra. Le parece como si fueran sistemas separados. Y esto provoca en este ser que se produzcan miles de realidades. Miles de realidades conviven en este ser hasta que, al transitar por ellas, pueda aclarar cuál es su camino verdadero. A través de este trabajo, él comienza a tener conciencia de su real ser, su ser interior. Empieza a conocer su nefesh y su ruach, comienza a conocer a su creador. Comienza entonces a abandonar su deseo de recibir para sí mismos y transformarse en las cualidades de su real ser. Comienza a limitar a este deseo de recibir para que esta igualdad de condiciones, propiedades, lo acerquen cada vez más al deseo de dar que está en su esencia creadora. El creador ayuda a su creación en todas sus realidades. Y en esta segunda situación, la persona conoce y se acerca a la Torá y a las mitzvot. Ellas le son mostradas, enseñadas por el Creador para poder trabajar todas estas realidades y entonces acercarse al camino santo, al camino de retorno a Él. Sus cuerpos nunca dejarán de querer recibir. Ellos son materia y su esencia es el deseo de recibir. El cuerpo no puede dejar de querer recibir para sí mismo. El asunto es que pensamos que somos nuestro cuerpo. No lo vemos como a un recipiente, sino que lo vemos como si fuera nuestro real ser. Entonces pensamos que al recibir será para satisfacer a nuestro cuerpo físico, a nuestros deseos por el mundo material. Al hacer esto, pensamos que estamos alimentando a nuestro verdadero ser. Pero esto no es así. Esto se debe a nuestra falta de visión, a nuestra incapacidad para ver que nuestra esencia es el alma, es nefesh, es ruach y también neshama, en esos tres niveles por lo menos que podemos percibir. Y que el cuerpo solo las cubre, para que ellas puedan estar aquí, en la tierra, en este sitio, que es el único sitio donde es posible hacer correcciones. El cuerpo no tiene ninguna chance de dejar, en algún momento de su existencia, de querer dejar recibir para sí mismo. Y a su vez el alma que vive dentro solo quiere dar, y esta contradicción, esta lucha interna, produce miles de realidades.
Estas realidades, en la medida que se las trabaje con la cabana adecuada, irán haciendo cada vez más presente en la conciencia a nuestra alma, a nuestro real ser, al mismo tiempo que las tentaciones van a ir perdiendo fuerza, porque el sitio es el mismo, ambos son uno, pero solo uno de ellos puede gobernar. No se puede servir a ambos dioses. Uno tiene que elegir quién gobierna, el ser interior o el ser exterior. Otro comentario. Porque las almas de los justos también están conectadas al resto, son como células. Vimos hoy que todo está conectado, todo es uno. Son células de un todo y el todo no pudo ser corregido. No va a poder ser corregido hasta que el último de los individuos logre la corrección final. Hay una palabra mabetim, muertos, taijit, resurrección. Se escribe también con una doble yud, achar, otra. Estas almas todavía no murieron en su deseo de recibir. Ellas todavía viven como niños y no trabajan en su proceso de corrección personal. Esas almas que están como muertas. Eso solo ocurrirá luego de dicha resurrección. Esas almas no finalizan su proceso de corrección aquí en esta encarnación, sino que lo harán en el futuro, luego de la reencarnación. Su proceso finalizará cuando se conviertan en receptores, así como el cuerpo, pero del deseo del Creador, y entonces sean dignas de recibir toda su bondad. Entonces hay un resumen acá de las tres formas que estaban numeradas como 1, 2 y 3, o Aleph, Bet y Gimel, que luego también se van a ir siguiendo mencionando en los párrafos con estas llamaditas. Dice, la primera forma, almas que ya están corregidas, ya tienen esta vida la forma futura, que en realidad va a ocurrir para la mayoría luego del Martikum. La segunda son almas que están divididas, como en mente y cuerpo separadas, y se sienten como en miles de realidades en una. Ellas notan estas diferencias y trabajan en su proceso de corrección a través de la Torá y las mitzvot. Y hay un tercer tipo, que son almas que todavía no han finalizado el proceso. Su momento no ha llegado para ellas todavía. Primero deben matar el deseo de recibir para sí mismas, y luego, recién luego, son conscientes de su existencia, y entonces luego de la resurrección, cuando dejan de vivir en esta encarnación como niños, sin darse cuenta ni trabajando por su objetivo de vida. Y en ese momento, al resucitar, comienzan su real proceso, el camino de vida. El verdadero trabajo espiritual es hacer todo porque Él, nuestro Creador, es grande y gobierna. Y Él lo hace aparte para esa unidad, para esa totalidad de toda la creación. Y ese verdadero trabajo espiritual es intentar servir a este Creador en esa función, complacer al Creador en todo lo que hagamos. No es dar por temor al futuro, no será mejor para nuestros seres amados, no es ese el motivo en nuestro avance en la purificación de nuestras nefesh y ruach, sino complacerlo a Él solamente porque Él es grande y gobierna. Y de nuevo estaban puestas acá las menciones. La Aleph eran las ya corregidas, las que tienen en su mente ya esa forma final desde Ein Sof. Las Bet eran las que estaban trabajando en ese proceso en las Torah y las Mitzvot. Las Gimel, las que llegarán a la forma final en el Martikum, cuando tomen la forma del cuerpo y sean solo deseo de recibir Kabbalah para el dar. Este momento en el cual uno llega al deseo de recibir para dar, que uno se fusiona con él, se llama resurrección, porque uno vuelve a su real ser, a su ser interior. Y luego se comenta que todos los estados en realidad están mutuamente uno en otro incluidos. Se pasa de un estado a otro de cada paso al siguiente. Por ejemplo, del 1 al 3, desde el comienzo ya se sabe que todos esos procesos van a llevar a lo que es el recibir para el dar. O sea, desde la forma inicial, que es Ein Sof, se va a estar llegando a ese paso final que va a ser la resurrección, porque está incluido ya en la esencia.
Y también al revés, porque cuando uno hace desde ese recibir para dar, ya vamos a estar conectándonos ahí abajo con Ein Sof, porque no va a haber diferencia y vamos a ser iguales a la fuente. Y también de 1 hacia 2, porque desde el comienzo todo está incluido y todo, todo está en ese proceso que para llegar a conectarnos con él, cuando estamos en esa etapa intermedia, lo haremos por medio de la enseñanza de la Torá, y nuestra tarea será cumplir esos mandamientos que están escritos en ella, estas mitzvot. Y el camino inverso también se va a dar, que cuando uno cumple y se pone en afinidad con esas Torah y mitzvot, va a llegar al final de ese camino a ser uno con él, y vamos a estar entonces en ese final integrados a Ein Sof, donde no va a existir diferencia con el Creador. Y lo mismo pasa entre 2 y 3 y 3 y 2. Desde el trabajo en uno mismo, en la Torah y las mitzvot, vamos a llegar al deseo de recibir para dar, a lo cual va a ser uno con él en esa resurrección, y también está implícito en nuestra esencia que cuando lleguemos a él, a la corrección final de su deseo, tarde o temprano surgirá en nosotros, debido a este deseo oculto en nuestro ser interior, la intención de trabajar por él en forma sincera, y eso solo es a través de la Torá y de las mitzvot. Son pasos que van sucediéndose uno a otro, y cada vez que corregimos un paso, arrancamos de nuevo en uno siguiente, y se van como sucediendo. Párrafo 15. Y cuando uno observa estas situaciones, usted encontrará que ellas están absolutamente unidas entre sí. De modo que si una de ellas pudiera eliminarse, todas serían eliminadas. Por ejemplo, si el estado 3 no se descubriera, el cual es la transformación de la forma de aceptación, de recepción para uno mismo, en una forma de dar, de transformar ese recibir hacia el dar, después de todo, él no podría haber dejado desde el estado 1, desde el Ein Sof, bendito sea, porque no habría perfección allá afuera, sino que el futuro de estar en ese tercer estado ya estaba allí en su eternidad, bendito sea él. Y todos los complementos que se han elaborado allí en la misma situación son como una copia del futuro para el rey, para la majestad, que está ahí. Pero si el futuro pudiera cancelarse, no lo haría. No hay realidad allí. Después de todo, el tercer estado requiere todas las realidades del primer estado. Y por supuesto, todo viene desde el segundo estado, donde la realidad del todo y el trabajo que se completa en el tercer estado, es decir, el trabajo de deterioro y reparación, y la continuación de los pasos del alma. Y será como el tercer estado, después de todo, ese segundo estado. Me parece un juego de palabras, pero fue un poco lo que mencionamos en el comentario anterior, que están unidos uno y otro, y esos pasos van paso a paso, uno cayendo y volviendo luego a comenzar y renaciendo desde esa nueva oscuridad para avanzar y unirnos de nuevo a Él en cada uno de esos pasos de la escalera que nos conducen hasta el Creador. Él fue, Él es y Él será. Y eso es un resumen del nombre de 4 letras, el tetragrama o el nombre más alto de su nombre. Todas las almas vienen y regresarán a Él. Este tercer estado ya se sabe que va a estar en el primero, que estaba en esa esencia desde antes de haberse concebido, y todo lo que ocurre en el proceso está allí, y todo es para llegar siempre al mismo Creador. El tercer estado, que implica este retorno, también tiene incluido todo en sí mismo, que desde el momento de su partida, en esa esencia, en esas realidades de lo que ocurrirá, porque todo para llegar a él es a través de Ein Sof. Y todo se basa siempre en el trabajo en uno mismo, que es lo que pasa en ese trabajo intermedio, que es donde estamos la mayoría del tiempo, trabajando y ascendiendo en lo que es la Torá y las mitzvot, y muriendo cada vez en alguna faceta de nuestro deseo de recibir, para renacer en esa instancia, en una nueva situación, en un nuevo paso.
Acá terminé en párrafo 44, la hoja 44, mejor dicho. Voy a sacar. Bueno, estamos ahora en la página 45. Continúa el párrafo anterior, no terminó acá todavía. Eso me pasa a veces también, o sea, va a pasar seguido, porque yo separé los textos por página, y en realidad dentro de las páginas hay párrafos, y bueno, los párrafos a veces quedan cortados. Sería mucha casualidad que justo terminaran al fin de una página. Entonces todavía estamos en lo que es el párrafo, acá este es el 16, estamos en el párrafo 15. Dice: requiere el tercer estado. Estaba hablando un poco de cómo esos tres lugares estaban como intercalados y unidos entre sí. Dice: y en el estado de realidad 1, desde Ein Sof es esa capacidad de dar infinita del creador, es esa manifestación pura de dar para toda la creación en forma armónica, no para alguien en particular, sino en forma global, para que la armonía se dé completa. Desde Ein Sof, bendito sea, este ya tiene toda la perfección en el tercer estado. Después de todo, definitivamente necesitan ser emparejados, es decir, el segundo y el tercer estado. Es decir, en casi toda la perfección que existe, nada menos y nada más. Después de todo, el primer estado en sí mismo necesariamente requiere que los sistemas, que los otros dos estados, se extiendan uno contra el otro. En la segunda realidad, permitir que las realidades del cuerpo se echen a perder por medio del sistema de impurezas, y lo que nos permitió arreglarlo o corregirlo. Y si no hubiera un sistema de mundos de impurezas, nosotros no tendríamos deseos de aceptar esto. Y no podría ser corregido el tercer estado, porque ningún ser humano corrige lo que no tiene necesidad de corregir. Sin embargo, es imposible preguntar cómo se cuestionó el primer estado sobre el sistema inmundo. El primer estado sobre el sistema inmundo, porque por el contrario, el primer estado es el que requiere su realidad y existe en sí, en el segundo estado. Comentarios solo hay uno, y es que si el sistema de impurezas no existiera, si esa elección hacia el lado del egoísmo no existiera y no nos llevara a una consecuencia que es de cada vez más autodestrucción y muerte, no querríamos eliminar ese deseo de recibir, por decirlo así. No querríamos nunca trabajar en nosotros mismos. Solo a través de ese sufrimiento es que el ser humano es como obligado con ese mecanismo para iniciar este camino de retorno o de acercamiento hacia él. Párrafo 16. Y no cuestionarnos el significado del Zohar. Sí, por lo tanto, nosotros hemos sido deshechos, desaparecidos. Es que tenemos que pagar y aceptar la situación absolutamente, porque todo ya existe en el primer estado, ese estado de Ein Sof que está en la esencia de todo. Y el punto es, si dos caminos fueron preparados para nosotros, el segundo estado es llevarnos al tercer estado, y al primero también, debido a la observancia de la Torá y las Mitzvot, en el camino hacia lo superior, hacia cada vez más alto y más alto. Y el segundo estado es a través del tormento, de la carencia, Gizarón, porque esas carencias, ellas atormentan el cuerpo y eventualmente nos obligarán a revertir el deseo de tener a nuestro hijo o a esa consecuencia y recibir de forma de la voluntad de influir y mantenerlo. Y sobre este camino ellos dijeron, los sabios de bendita memoria, en el Sanedrín 97. Si regresas a un buen beneficiario, y si no, te estableceré como rey.
y con tu misericordia te devolverá al beneficiario. Y eso es lo que ellos dijeron, de bendita memoria en la Escritura. Ahora me estoy volviendo viejo. Si me purifico, sensación. Y si no, tormento, carencia. Explicación. Si tú llegamos o accedemos al camino 1, el camino de llegar a Ein Sof, y lo hacemos por la Torá y las mitzvot, de esta manera, nos apresuramos a arreglar nuestra nieve. Y no necesitaríamos un tormento áspero y amargo, y el tiempo que nos llegará volver al beneficiario de nuestra fuga. Y si no, por el momento, solo cuando el alto al fuego complete nuestra enmienda, y llegaremos en el momento de nuestra reparación necesaria, y a través de la agonía, que también son los castigos de las almas en el infierno. Pero entre entonces y el final de la enmienda, que es el Marticún, que es el tercer estado, está obligado y absoluto por el primer estado, que tenía todo incluido. Y en todo nuestra elección es solo entre la agonía y la Torá y las mitzvot. Y aquí nosotros comprendemos bien cómo estos tres estados de mis almas están interconectados y absolutamente unidos. Algunos comentarios. Y cuando nosotros volvemos, caemos, desaparece lo que hemos construido hasta ese momento, en este instante, que es un instante de corrección, y es un instante necesario y enviado por el Creador. Tenemos que pagar y aceptar la situación completamente, transitarla y agradecer al Creador por habernosla enviado, ya que todo existe en ese primer estado, todo está en la esencia de Ein Sof, todo viene de él, desde Ein Sof, bendito sea. Acá hay una sigla que aparece en el párrafo, dice, los cuales nos llevan hacia la Yud o hacia la Tab, al inicio del nombre santo, Javayá, Keter de Serampín, o hacia Tab, que es Malkut de Malkut, nos llevan hacia una punta o hacia la otra, donde morimos una y otra vez en Malkut de Malkut, esclavizados por nuestro ego, porque ese segundo estado es el que nos va a llevar luego desde esa carencia, en esa muerte, para querer retornar hacia lo que es esa resurrección. Todo va a ser cíclico, y luego de corregirnos, también vamos a caer de nuevo en una nueva situación, porque el escalón siguiente nos muestra una capa de nuestro ego que desconocemos, que es más profunda, y vamos a estar de nuevo en una situación completamente nueva, desconocida, vamos a estar cayendo, y de nuevo tenemos que reconstruirnos desde la situación siguiente. Vamos a arrancar nuevamente por establecernos en el masaj, el limitar el deseo de recibir, para separarnos de lo que es la muerte en ese nuevo lugar. Pasan dos cosas luego del Galut. El Galut es el momento que está la corrección, la completitud, cuando se junta todo y hay una comprensión. Luego de corregir algo, pasamos al 3, arrancamos de nuevo. Uno corrige, pero no es que se quede en ese momento corregido y para siempre, no, es un instante fugaz. Uno corrige un estado e inmediatamente cae en el piso del siguiente. Pasa así está construido el sistema de vuelta, por decirlo así. Arrancamos de nuevo en un Malkut de Malkut, pero en una nueva situación. Pasamos de uno, de que corregimos algo, lo trabajamos hasta allí, entonces ya forma parte de Ein Sof y ya va a ser eterno en nosotros, porque si lo corregimos ya va a estar integrado, ya va a estar dentro de nuestra estructura, ya no tenemos que volver a trabajarlo, ya va a estar incorporado. Entonces, esa caída que la vemos como una nueva caída no es tal. Se siente como si fuera una caída, pero no lo es. Cada vez que experimentamos una caída, pero cuando estamos ya en este proceso de trabajarnos a nosotros mismos, nos vamos a sentir mal, pero en realidad no es una caída, es un proceso en el cual estamos arrancando de nuevo en una nueva situación.
Los pasos son muy cortos y al principio son imperceptibles, pero se va avanzando. Arrancamos desde la decepción siempre más profunda. Y no es que hayamos retrocedido, sino que, por el contrario, es que ya superamos lo que se trabajó hasta allí, y el Creador, en su infinita misericordia, nos ha entregado una nueva porción de trabajo para realizar, porque Él quiere que lleguemos a ese camino de retorno, y nos va a estar dando, una vez que vio que superamos algo, un nuevo paso. Ese es nuestro premio, seguir trabajando en este camino de retorno, y eso al principio nos va a sentir como una caída, porque estamos en una situación nueva, desconocida y que nos sobrepasa. Es como tener un hijo en nuestro mundo. Había puesto el ejemplo de lo que es ese hijo o esa consecuencia allí. Primero hay un deseo de recibir, pero luego uno solo trabaja y trabaja en el dar a él para mantenerlo vivo y a salvo. Nuestro ser interior es un niño pequeño, es un pequeño niño. Nosotros lo somos. Somos, en este momento, cuando uno arranca en la Kabbalah, como un bebé recién nacido. Debemos ir creciendo poco a poco y cuidando y manteniendo todo aquello que vayamos corrigiendo, porque este proceso, cada vez más, ese deseo de recibir se va a ir transformando en deseo de dar. Y bueno, las caídas son como las de ese niño pequeño que tiene que aprender a caminar desde cero. Uno puede regresar al Creador. El Creador es todo, y solo Él es bueno. Solo el Creador es bueno, por lo tanto se refiere solo a Él. Podemos hacerlo por voluntad propia, en nuestro trabajo personal, o también podemos convertirnos en Rey, emperador de nuestros deseos, viniendo solo para el deseo de recibir para nosotros mismos. Y ese otro camino, tarde o temprano, nos va a terminar devolviendo al santo, nos va a terminar conduciendo a él, porque todos los caminos conducen a él, pero este camino va a ser mucho más doloroso y va a ser a través del sufrimiento. Si elegimos por el camino de purificarnos, por las Torah y las Mitzvot, poco a poco, a nuestro ritmo individual, iremos experimentando lo espiritual. En caso contrario, en caso de optar por otros dioses, la vida será un largo camino de carencias y tormentos. Aquello que nos congela, habla ahí del frío en un momento, que nos mata. Cuando habla de frío siempre es sinónimo de muerte. Es consecuencia de ese recibir para nosotros mismos. Cuando vimos las letras hablamos de esta palabra, la palabra frío, ker, es kuf y resh, que son las dos fuentes de Sitra Ahra, las dos fuentes que corrompen a la letra shin, que forman la palabra mentira, que lo llevan a esa capacidad de quebrar ese yesod, porque cuando uno se miente a sí mismo y no se trabaja, nunca puede construir ese piso para elevarse, y cuando esas dos fuentes de Sitra que forman el frío, corrompen a la Shin y forman la palabra muerte, que es Yaker, es estas dos letras con la Shin, y la Shin queda influenciada por estas fuerzas, y entonces no se puede construir el masaj, porque la mentira se puede llegar a establecer, y eso conduce a la muerte. Luego habla de la fuga o huida. El tiempo en que estuvimos alejados, cuando estuvimos escapándonos de este trabajo, íbamos a opciones de placer, opciones de sentirnos bien, en lugar de enfrentar esas carencias, enfrentar el deseo de recibir e intentar el camino de retorno verdadero, el camino de nuestro objetivo de vida. Por eso es importante conocer ese objetivo y tenerlo presente, y por eso es la primera de todas las prácticas que uno debe hacer, de saber qué es lo que quiere en su vida y empezar a trabajar en ello. Nos distrajimos en otros dioses en lugar de trabajar por la fuente que nos da vida. Este tiempo depende de cada uno, es algo individual. También es individual el tiempo de regreso. Alto el fuego, también está mencionado ahí, cortar con ese fuego, con esas tentaciones, cortar con ese deseo de recibir para nosotros mismos, que solo nos consumen y nos llevan a la muerte. Solo llegaremos al Martikún, que es ese camino de ese tercer estado que estaba planteado ahí, cuando veamos que todo viene de él. Cuando logremos ser conscientes que todas las situaciones en realidad son oportunidades y son opciones que uno tiene para ese retorno. Porque todos van a ser uno.
siempre Él es, Él fue y Él será. Todo lo que nos pasó, todo lo que nos ocurre, todo lo que nos ocurrirá van a ser correcciones, van a ser oportunidades de corrección, y en ese libre albedrío estará el aprovecharlas o no. Luego hay una palabra acá que se traduce como agonía, porque está hablando de ese camino de sufrimiento cuando uno elige, como ya vimos, el recibir para uno mismo o el servir a otros dioses, que es lo mismo. Párrafo 17. Dice: ¿y cuál es la dificultad para entender la pregunta C? Hoy, al principio, cuando hablamos al principio de todo, que vimos unas cuantas preguntas, esas preguntas se van a ir contestando ahora en la medida de este texto, y acá la vamos a recordar un poquito más acá abajo, pero estaba planteada una pregunta que en el primero de los párrafos. ¿Y cuál es la dificultad de entender la pregunta C, Gimel, mencionada anteriormente en el primer párrafo? Que hablaba así: cuando nos mirábamos a nosotros mismos y nos encontramos mimados y abatidos como ningún otro para condenar, y cuando miramos al trabajador, al creador que actuó sobre nosotros, deberíamos estar al borde de la virtud. Alabanzas incomparables, propias del creador trabajador que nos creó, porque toda la estampa, la impresión del trabajo, cuyas operaciones están completas, y en el sentido bien entendido, que nuestro cuerpo en todos sus casos y sus niñerías épicas, actitudes infantiles, queriendo recibir para nosotros mismos, quejándonos, no es nuestro cuerpo verdadero. Nuestro cuerpo verdadero, o nuestra verdadera esencia, no es ese cuerpo, sino que es algo que está dentro, que es eterno, completo en todo tipo de perfección. Él ha existido y existe desde Ein Sof, bendito sea, en términos de la primera situación, que toma su forma completa del futuro para estar en el tercer estado, a saber, es decir, en la aceptación de la forma de dar, que es la situación desde Ein Sof, bendito sea. Y sí, de hecho, nuestra primera condición requiere en realidad que nos demos el caparazón, clipá, de este cuerpo, en su forma despreciable y maldita, que es el deseo de recibir, pero para sí mismo. ¿Cuál es el poder de separación de Ein Sof, bendito sea, como fue dicho anteriormente? Está allí para corregirnos y permitirnos tener nuestro cuerpo eterno, en perfección, en el tercer estado. No tenemos ningún resentimiento en absoluto, porque nuestro trabajo no solo será pintado y perdido en este cuerpo, porque nadie arregla lo que no está allí. De hecho, estamos en la misma proporción de perfección que es apropiada y adaptada al completo creador, que también ha actuado sobre nosotros en la segunda situación, que este cuerpo no nos hace daño en nada, porque él va a morir y ser colocado para la muerte, y no está listo para nosotros, solo de manera oportuna, lo cual es necesario para cancelarlo y aceptar nuestra forma eterna. Algunos comentarios. Dice: la dificultad consiste en ponerse a trabajar. Todo el tiempo perdido, cuando nos mimábamos y nos sentíamos abatidos, dificultan la claridad de la salida. Es un tiempo previo a la Kabbalah. Recordemos la pregunta C, y acá estamos recordando textualmente la pregunta que estaba planteada en el primer párrafo. Hablaba así, cuando uno se hacía esas preguntas al comienzo del texto, en esta introducción, de preguntas más mundanas, de entender por qué el Creador nos hizo de esta manera, cosas por el estilo. Dice: aquí cuando nos mirábamos, nos sentíamos a nosotros mismos mimados y humillados, hasta que no hay nada como nosotros para condenar. Al mirar las situaciones deberíamos ver al Creador y alabar su obra, no mimarnos a nosotros y sentirnos abatidos. Toda su obra, lo que Él imprime, es completo, y Él solo está para ayudarnos, y deberíamos siempre estar contemplando y agradeciendo.
Hay que tener en cuenta que Él da a toda la creación y es completo en función del todo. No es que nos esté dando o esté dando en forma individual a cada uno en forma separada, sino que cada uno forma parte de un todo y Él da siempre para que el conjunto exista en forma armónica. El tercer estado solo existe para ayudarnos a reaccionar, para dejar de recibir para nosotros mismos y aprender a dar. En el futuro, Él será visto en todo lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá, cuando uno llegue a esa visión completa, la que tenía Adán al comienzo de los tiempos, cuando la forma completa del futuro de este tercer estado ya no sea más recibir, sino solo dar, al igual que Él, que otorga continuamente desde Ein Sof. Nuestro ser interior, que es esa parte de esencia, esa alma, solo quiere dar, quiere estar en afinidad con esa luz, dar en abundancia, solo agradarle a Él. Esta es la primera condición. Pero esta condición no es factible en nuestro mundo, donde no tenemos la fuerza para hacerlo con esa intensidad. Es requerido entonces cubrir esta luz con una cáscara, con algo que la atenúe y la suavice. No es posible para nosotros al comienzo del trabajo, ni nunca, sacar esta capacidad de golpe. Uno no puede recibir la luz de Él en forma directa, nunca, porque nos traspasaría respecto a nuestra capacidad de recepción. Entonces estamos cubiertos por esa cáscara. Fuimos construidos, como vimos hoy, de esa manera. Estamos cubiertos por cáscaras de oscuridad que tienen que ir sacándose poco a poco. ¿Y esas cáscaras son malas? No, esas cáscaras también tienen su función. Las cáscaras nos protegen de la luz, porque no se puede sacar de golpe, hay que quebrarlas de a poco. Cada uno tiene su proceso y tiene que hacerlo paso a paso, no puede uno estar comiendo todos los días algo malo y al otro día empezar a cambiar su alimentación por una alimentación perfecta, porque no lo va a soportar, el cuerpo no lo puede soportar. Tiene que ser un proceso gradual. Cada uno tiene que ir quebrando esas cáscaras, cada uno a su ritmo, y mientras que no lo hagan, las cáscaras tienen la función de protección. Están ahí para que esa luz no nos atraviese. Es verdad que hay que sacarlas, pero hay que sacarlas a un ritmo correcto e individual. Nadie lo puede hacer por nosotros porque solo nosotros sabemos cuál es ese ritmo. Cada uno tiene que hacer una conexión con el Creador, que es el único que nos puede ayudar, y a ese ritmo individual. Si bien el objetivo siempre es uno con él ser uno con él en toda su dimensión, esto tiene que hacerlo cada uno a ese ritmo individual que es gradual. Por lo tanto, las cáscaras, caparazones, tripod, como se llamen, que recubren esa luz, es verdad que hay que irlas puliendo, pero mientras no estemos preparados para ellas son absolutamente necesarias y útiles para no encandilarnos. Uno no puede recibir la luz de golpe, tiene que recibirla gradualmente. Todo es su obra. Los tres estados están encadenados, todos son necesarios, todos son uno. Uno lleva al otro y es un proceso. Todos llevan a este proceso de corrección personal que al final va a ser el Martikún cuando todos los estados se hayan corregido. Todas las cáscaras, todas estas maldades, entre comillas, que nos pasan por la mente, son absolutamente necesarias para llegar a la perfección. ¿Cómo podríamos llegar a ella si no sabemos lo que es malo? Si desconocemos lo que hay que corregir. Todas las situaciones son necesarias y están allí para corregirnos, para mostrarnos y para ir avanzando. Claro que tenemos que intentar pecar lo menos posible y cada vez menos, pero a la vez, cada vez que esto ocurra, dar vuelta a la página y continuar adelante en función del real objetivo, que como comentamos hoy, tiene que estar siempre presente y tiene que estar en esa situación diaria, que es la conexión directa con nuestro Creador, que tiene que ver con este camino de retorno. Todo es enviado por Él. Todo ocurre para aprender de ello e ir acercándonos cada vez más. Nada es al azar, todo es su ayuda y todo será pintado y perdido en el cuerpo. Será experiencia para no volver a hacerlo y cada vez tendrá menos fuerza, como para no hacernos caer. Todos los pecados terrenales que cometamos no pueden dañar nuestra alma. Esto es
secreto que existe. O sea, todo lo que está en el alma en sí no puede ser dañada por nada de lo exterior. No lastima nunca nuestro real ser. Por eso es que se comenta que todos los seres vivos son perfectos, porque las almas no están dañadas. Toda la delincuencia, todo lo malo que vemos en nuestro mundo es siempre ser exterior. Todo lo que está dentro de cada ser humano siempre es perfecto. Solo se crean esas cáscaras que alargan nuestro proceso de corrección, nada más. Y todas las experiencias que se nos presentan son necesarias para la purificación de nuestro ser. Porque se nos presentan una y otra vez situaciones cada vez más específicas para atraparnos en las garras del ego, que nos llevan a la muerte, nos colocan allí. Todas ellas son oportunas, necesarias y debemos atravesar para llegar a nuestra forma eterna. Cada vez que avanzamos en este proceso vamos profundizando en ese ego. Son situaciones más fuertes y también más puntuales, más directas a nuestro propio proceso, más individuales, más concretas para nosotros. Eso va ocurriendo siempre de esa manera. Se va avanzando en el proceso, se va profundizando cada vez más en esa profundidad de cada uno en su propio proceso. Párrafo 18. Dice, y con todo esto, ¿cuál es la dificultad de la pregunta E? De nuevo, una de las preguntas que había aparecido en el primero de los párrafos. Dice, ¿cómo puede la victoria continuar por siempre y eternamente? Y en este sentido, ¿es comprensible que hayamos renunciado, que nos hayamos dado por vencidos? Efectivamente, eterno esto es. Eterno, existiendo en toda su perfección y en nuestra eternidad, es necesariamente requerido. Que la cáscara, la cobertura, la corteza de nuestro cuerpo nos es solo dada para trabajar, será luego terminada y perdida, porque si ella, la cáscara, se quedara para siempre, estaría por siempre perdida. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar separados de esta desaparición, viviendo una vida eterna. Y nosotros ya hemos hablado en el número 13, en el párrafo 13, que nuestro cuerpo, que es el deseo de recibir, pero solo para sí mismo, y no hay ningún pensamiento en él respecto a la creación eterna, porque allí estamos parados en la situación del tercer estado, pero estamos comprometidos con una segunda realidad, para permitirnos a nosotros el corregirnos, como fue mencionado anteriormente, y uno no debería preguntar acerca del estado del resto del mundo, excepto un hombre, uno mismo, porque el hombre es el centro de toda la creación. Uno tiene que trabajarse a sí mismo y en ese momento va a estar a su vez influenciando y ayudando a todo el entorno y a todo lo demás. Como está escrito más abajo, en lo que va a ser el párrafo 39, y todas las demás personas no tienen cuenta y valor de nada para sí mismas, excepto a la misma velocidad que ayudan a una persona a llevarla a la perfección. Y por tanto aquí, ¿dónde están los ascensos y descensos consigo mismo? No representa ninguna carga para ellos. Comentarios. Primero estamos recordando lo que es la pregunta 5, la pregunta en el primer párrafo, dice, ¿cómo es posible que Él, el Eterno, que no tiene ni primero ni ningún propósito, presencie, cree el deseo, las ansias y las vidas perdidas? Esa era la pregunta que estamos intentando contestar. Nuestro cuerpo físico es solo una capa que recubre a nuestro real ser. Ella nos es dada para sobrevivir en este cuerpo, en este mundo material. Acá está el ejemplo que pusimos hace un ratito, como el de un traje espacial que protege a un ser humano en un planeta desconocido. El ser humano está dentro, no es el traje. De igual forma, todos los deseos de recibir que provienen de nuestro cuerpo no tienen que ver con nosotros realmente. Este cuerpo morirá, terminará. Nuestro real ser, el ser interior, es eterno, al igual que la fuente que le da vida, pero este cuerpo físico muere y luego de unos años se pierde para siempre. Una persona solo avanza en el trabajo espiritual
cuando ayuda a alguien más en su proceso de corrección, porque solo se avanza a través del dar, porque el dar es la característica del creador y solo en afinidad con él logramos a su vez nuestra propia corrección. Su propio trabajo personal es invisible a los ojos de ellos. No representa ningún riesgo. Aquí termina el párrafo 18. El 19, ya cortamos y preguntamos. Párrafo 19, que está comenzado acá, seguramente sigue en el otro texto. ¿Y cuál es la dificultad para entender la pregunta D, la cuarta, la Dalet, mencionada anteriormente en el primer párrafo? Porque la manera de mejorar es cómo crear una buena existencia en primer lugar, para ser colocada aquí, en esta vida agitada, porque este es el comienzo. Todas estas apuestas son una garantía de nuestro primer estado, que es nuestra eternidad completa, que es el nombre habitual del futuro tercer estado, que nos obliga a ir ubicándonos entre la Torá y el tormento. Recordamos ahora la cuarta pregunta. Dice, de acuerdo a nuestra mente, bueno, estábamos un poco en esta pregunta 19, que dice, voy a leerla de nuevo desde el principio porque quedó cortada. ¿Cuál es la dificultad para entender la pregunta 4 mencionada anteriormente en el primer párrafo? Porque la manera de mejorar es cómo crear una buena existencia en primer lugar, para ser colocada aquí, en esta vida agitada, porque este es el comienzo. Todas estas apuestas son una garantía de nuestro primer estado, que es nuestra eternidad completa, que es el nombre habitual del futuro tercer estado, que nos obliga a ir a ubicarnos entre la Torá y el tormento. Entonces, la pregunta que estaba planteada es, de acuerdo a nuestra mente, en esa mente terrenal, lo que ella requiere, ella quiere comprender todo, dice, Él, bendito sea Él, no es bueno y bueno. No es bueno porque desde el comienzo, desde el momento que no es correcta su creación, eso es lo que piensa nuestra mente terrenal. Y Él, bendito sea Él, ¿cómo creó tantos pozos en primer lugar para estar interesados en ellos y vivir agitados a través de esto durante toda la vida, todos los días? Esta vida terrenal, que es material y que es agitada continuamente, y es el mundo en el que vivimos, porque es un mundo material, es un mundo de ese ser exterior. Ese ego nos tironea en la medida que uno está asociado a ese deseo de recibir y a ese lado que no está conectado con nuestro objetivo de vida, y nos va llevando a lugares distintos, continuamente diferentes, porque aparte nunca se satisface. Una vez que llega a un lugar, enseguida quiere ir a otro, y son contrapuestos siempre a lo que es intereses de lo que realmente importa. Todos los intereses del ego siempre van hacia el deseo de recibir, y son opuestos a nuestro deseo de dar, que es ese camino de retorno. Lo primero, ya que nacemos dominados por ella, o sea, uno nace dentro de ese cuerpo que es ese deseo de recibir, nace con la conciencia de que es ese cuerpo y no tiene que ir descubriendo que realmente no es eso, y eso lleva también un tiempo, en el cual uno todavía no ha llegado a nacer realmente, por decirlo así. Es lograr una buena existencia dentro de ello, y eso se va a lograr cuando empiece el camino verdadero. Ese es el primer paso, el transcurrir toda esa etapa de ir descubriendo qué es lo que uno tiene que hacer. Es la preparación del terreno para el trabajo espiritual, que va a ser luego el trabajo posterior, lo que viene a continuación, que ya va a ser la corrección en uno mismo. Uno siente la garantía respecto al primer estado, porque este es el estado eterno, su esencia, desde donde venimos y hacia dónde vamos, tal como comentamos hoy, cómo fue construido el mundo, que al principio todo era luz, y después se construyó el punto negro, y luego vino una luz como gradual,
pero el camino de retorno es que esa luz vuelva a formar parte del todo al final. O sea, vinimos desde ese lugar y vamos a tener que retornar a ese lugar. Y solo cuando estemos en ese proceso las cosas van a ir coherentes y acopladas, y sin esos estados de agitación o de cosas que en ese desvío nos llevan a sensaciones que nos quieren hacer reaccionar de esa manera. Pero para ello debemos vivir bien y acostumbrarnos, hacer un hábito en nuestra vida el sobrellevar el tercer estado, aceptar esas situaciones y trabajarnos desde allí, a los cuales somos arrojados una y otra vez, y vamos a ser paso a paso enfrentados a nuevas situaciones para que podamos seguir avanzando, porque es una escalera, si no recordamos la enseñanza, que tiene 6.000 pasos, no sé cuánto implica eso en años, pero seguramente es mucho tiempo y son muchos pasos. Enfrentarnos cada vez más a una nueva muerte de ese ego, ir atravesando cada uno de esos escalones, y para atravesarlos tenemos la Torá, y tenemos también esas carencias, tenemos esa materia prima que es el ego, para, a través de la enseñanza de la Torá, poder trabajarnos y ir acoplándonos a lo que realmente se requiere de nosotros. Es un ciclo continuo de muchísimas correcciones. Todos los estados se necesitan, están incluidos uno en el otro. Pasamos en Galut, en eso, culminación, por lo primero y que es nuestra meta, pero por todo el proceso que es la lucha también entre el ego y el man para distinguir la muerte de ese deseo de recibir, que eso lo vimos en todas las letras, de cómo está todo eso siempre presente y esa dualidad, y aprender a transformarla en plegaria, en poder hacer el man, en poder hacer las prácticas, porque en esa afinidad en intención y en concreción real ya es una oración, ya es, la oración significa conexión, la conexión se da por afinidad de cualidades, y la afinidad de cualidades se da en la coherencia respecto a nuestro hacer, a nuestro sentir, a nuestro pensar. No necesitamos ni siquiera recitar palabras, no son necesarias, porque lo que él ve es la coherencia y es la afinidad. Y eso se llama man, eso se llama elevar esa plegaria, y eso nos hace acercarnos a él cada vez más cuando uno tiene la kavaná correcta, la intención adecuada, que es ir a esa pureza a través de nuestro man, por medio de la Torá, por medio de la Kabbalah, por medio del trabajo en uno mismo que nos lleve siempre a ser uno con él. Y acá termina la página 45. Voy a parar. Bueno, paso a la siguiente página, página 46 de libro 1 del Zohar, de los 20 tomos del libro. El primero no tiene ninguna para allá asociada, arranca en el segundo, lo que es Bereshit. Este primer tomo del Zohar es solo una introducción, que tiene conceptos generales, y en las primeras páginas están estas introducciones, de las cuales estamos leyendo el párrafo 19, creo que es. Excelente, estamos leyendo el 19 en página 46. Dice así: y volver y llegar a la eternidad de nuestro tercer estado, como fue mencionado anteriormente en el párrafo 15. Y todos estos tormentos no solo aplican a la corteza de nuestro cuerpo, el cual solo es temporal y morirá y será enterrado, que nos enseña que el deseo de aceptarse a uno mismo no fue creado sino simplemente para protestar y alejarse del mundo, y convertirse en un deseo de causar un impacto. Y el juego que sufrimos no es más que una revelación de las epopeyas y su poder. Y van a ver cuando todos los miembros del mundo acuerden por unanimidad abolir el deseo de recibir para sí mismos. Y no tendrían ningún deseo más de influir en sus amigos, por lo que se eliminarían todas las preocupaciones y plagas de la tierra. Y todas las personas estarán salvadas de una manera completa y saludable, porque cada uno de nosotros tiene un gran mundo para cuidar y preocuparse por sus necesidades. Y en un tiempo en que todos no tengan nada más que el deseo de recibir para sí mismos, de ahí todas las preocupaciones,
de agonía, guerra y matanzas, que no tenemos escapatorias de ellos, que debilitan nuestros cuerpos en todo tipo de dolencias y dolores. Y tú encuentras que es toda la agonía existente en nuestro mundo, no directamente, pero son son más que revelaciones sugeridas a nuestros ojos para empujarnos a deshacer la cáscara, lipá, el cuerpo malo, jauf, jarrá, a obtener una forma completa de deseo, razón de causar un impacto, o sea, de aprender a dar. Y cuando tú dices que el camino del tormento, la carencia, puede traernos a nosotros a la forma de deseo, y sabes, conoces, que las misbot, los mandamientos, entre el hombre y su amigo, compañero, son precedidas por las misbot entre el hombre y el lugar. Comentarios, aunque me parece que este párrafo está bastante claro. Pero bueno, también está comentado. Dice, el trabajo del cabalista no es ir al mundo ideal, es exactamente lo contrario, es adentrarse cada vez más en lo profundo de su propio ego, lo cual implica adentrarse por completo en todo lo que lo rodea. Uno tiene que involucrarse, el trabajo en Kabbalah implica involucrarse cada vez más a fondo en su familia, en su trabajo, en sus cosas, y en cada cosa intentar aplicar las prácticas, intentar aplicar la coherencia, y eso va a hacer que vaya a ir avanzando. Y desde allí, desde cada situación que tiene que irse profundizando, volver al Creador una y otra vez. Esto es una tarea que lo ubica en la profunda oscuridad una y otra vez. No es escapar de allí lo que el cabalista desea, sino que es adentrarse más y más para poder corregirse en un nuevo aspecto. Porque este es el deseo del Creador, porque Él es grande y gobierna, y el cabalista desea, ante todo, servirlo a Él. Por esta razón, el Creador lo arroja al deseo de recibir para sí mismo, porque Él tiene que llegar al deseo de recibir para dar, una y otra vez. Cada vez que ha completado algún paso, lo premia, entre comillas, con nuevas tareas a realizar y todo esto comienza de nuevo. Todo el objetivo es aprender a dar desde nuestra naturaleza de recibir, es decir, llegar a ser uno con Él. El deseo de aceptarse uno mismo no nos es dado para tener una personalidad, un ego fuerte y adueñarnos del mundo, lo cual nos aleja de nuestro real objetivo, sino que es lo contrario. Este deseo llega para mostrarnos el juego del Creador, nos hace caer y levantarnos para mostrarnos su poder, para que florezca nuestra humildad desde nuestro mayor dolor, porque solo el camino de la humildad, que es lo que hablábamos hoy, esa humildad está en Dalet, y Dalet es la Gesed más elevada, y solo en esa humildad, en ese arrepentimiento sincero, es la vía para conectar a lo superior. Lo superior es Keter Chokmah Binah, que son esas sefirot que no se conocen, pero para nosotros es como fueran la luz en sí, son el creador en sí. Lo cual es lo contrario a ese ego orgulloso, a esa personalidad que es orgullosa y dominante. Él quiere que nos fortalezcamos una y otra vez en nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra fe en nuestro Creador. El aceptarnos a nosotros mismos no es respecto a nuestro ser exterior, es un aceptar a nuestro real ser, aceptar a nuestro ser interior. Y esto ocurrirá de esta manera, hasta que toda la humanidad sea corregida, hasta que todos y cada uno de los seres humanos tenga el deseo puro de ser uno con Él, en el Martipum general. Y transformar este deseo de recibir en deseo de dar a los otros, a todos los otros, tal como lo hace el Creador, y arrancamos por las personas más cercanas, sobre las cuales no queremos tengan penas o tormentos. Tenemos sentimientos con ellos, que nos hacen actuar por ellos incluso con más fuerza que por nosotros mismos. El camino del ego no tiene fin, ya que él nunca se sacía, nunca queda conforme.
Solo el yo interior y el propio ser humano con su fuerza de voluntad pueden limitarlo, queriendo voluntariamente salir de su dominio. Pero si permanecemos en él, la satisfacción nunca llegará, porque su ambición por más y más es infinita, lo cual solo produce preocupaciones, guerras, matanzas, agonía, destrucción. No hay escape posible de las mismas bajo su dominio y nos debilita más y más cada vez. El camino del sufrimiento, las carencias y el tormento es quien nos ayuda y nos lleva a querer cambiar y transformarlo en deseo de dar. Si el sufrimiento no existiera, ¿acaso lo haríamos? Observando los 10 mandamientos, los 5 primeros refieren al comportamiento del hombre con el Creador, es decir, al comportamiento individual en todos los sitios, en su casa, cómo él se comporta consigo mismo y en su relación con él directamente, porque él está en todo lo que existe y habla de la relación con él, en relación con cada persona, con su entorno, con su lugar. Los últimos 5 mandamientos refieren al comportamiento entre las personas en sí, habla de las relaciones entre ellas. Para poder tener cualquier tipo de relación sana, primero debes estar tú sano, tú mismo sano. No se puede dar a otro lo que no se tiene. Primero arreglas, corriges tu propio cuerpo, tu propio lugar. Tú eres tu ser interior, vives en el ser exterior, en tu ego que lo recubre. Entonces primero reconoces, corriges a tu ego, te corriges a ti mismo, te pones afinidad con el Creador en tu sitio y luego podrás ir a los siguientes mandamientos y relacionarte correctamente con todos tus semejantes. Párrafo 20. Y después de todas las explicaciones, la primera pregunta fue resuelta, donde nos preguntábamos, ¿cuál era nuestra esencia? Esto era como comenzaba todo el texto. En el párrafo 1 comentaba con esta pregunta, ¿cuál era nuestra esencia? Porque nuestra esencia es la esencia de todos los detalles de la realidad, que no es más que el deseo de recibir para nosotros mismos, como fue dicho anteriormente en el párrafo 7. Pero no de la manera que ahora consideramos la segunda realidad, sino el deseo de recibir para sí mismo, porque se sostiene y existe en el primer estado desde Ein Sof, bendito sea ella, que es la forma eterna que el ser humano recibe desde su creador y a través de Nefesh y Ruach, como fue anteriormente mencionado en el párrafo 13, aunque no hayamos llegado a la tercera situación. Y sin embargo, somos eternos en todos los sentidos. No hacemos nada en detrimento de nuestra esencia, porque nuestro tercer estado está definitivamente comprometido con nosotros desde el primer estado de las cosas. Por lo tanto, es lo que aspiramos, ya que somos receptores. Textual, solo queremos cobrar, porque somos cobradores. Es ese deseo de recibir lo que está en nuestra estructura. Y por falta de tiempo, sin embargo, aquello es considerado una desventaja. Es cuando tenemos dudas sobre algo. Si completa la necesidad de completarse al mismo tiempo, en ese mismo momento, entonces ya no tenemos dudas al respecto. Después de todo, es similar a nosotros, ya que hemos llegado al tercer estado y este mismo cuerpo, en su forma mala, nos es dado. No lastima nuestra esencia, no lastima el ser nosotros mismos y todos los escalones superiores. Todo el objetivo es eliminar completamente el sistema completo de impurezas que hemos originado. Y todo será quemado como en una hoguera. Y la realidad será vista, considerada de una manera como nunca antes. De hecho, el alma pervertida de este cuerpo, cuya esencia es una mera prueba de voluntad, esto es dibujado en nosotros desde un sistema de mundos, Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá, para poder desarrollarnos, como fue explicado anteriormente en el párrafo 11. Él existe por siempre, lo cual es el deseo de su influencia, tiene forma de vida y no es pérdida o está de más, no falta ni sobra.
y las falsas expectativas, recompensas, es cientos por debajo de las cajas de sabiduría, entre comillas, en adelante. Comentarios. Nuevamente se recalca que todo nuestro ser es creado desde ese punto negro, como vimos. El creador se saca a sí mismo de determinado sitio y crea algo totalmente oscuro, totalmente negro, es puro deseo de recibir. Esa es la naturaleza donde luego ese pequeño rayo de luz es incrustados, pero uno es creado como deseo de recibir, y así es nuestro cuerpo físico, mental y emocional, en el cual esa luz interior existe. Nuestra esencia no es el deseo de corregirnos. Nosotros no tenemos en forma natural el deseo de ir hacia la Torá y a las mitzvot. Es algo que tenemos que aprender a hacerlo, y que sí tenemos libre albedrío para querer hacerlo. Pero eso es una segunda realidad. No es la realidad inicial. Uno nace en el deseo de recibir y pasa mucho tiempo solo recibiendo. Esa es la naturaleza. Nuestra naturaleza es satisfacer a nuestro cuerpo y a nuestro ego de una forma puramente material. Desde el comienzo, desde nuestra esencia que llega desde Ein Sof, está implícito que llegaremos a recibir para dar, luego de nuestra corrección final, porque dentro de ese punto negro vimos que se incrustó esa luz que nos da vida y que va a estar en lo más profundo de esa estructura, estando en esa generación de algo que va a ir retornando poco a poco a ese origen. Nuestra naturaleza es recibir, somos receptores, y esta recuperación debe ser solo con un objetivo. Esa recepción tiene que ser con un objetivo para lo que es nuestra creación, que tiene que ver con ser uno con él. Todas las dudas surgen porque no estamos enfocados en nuestro real objetivo de vida. Por eso es que es tan importante la primera de todas las prácticas, de saber cuál es. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? Debería ser una pregunta que nos tengamos que hacer todos los días y que tendremos que tener presente luego en todas las cosas que hagamos. Si uno es coherente con su objetivo, no va a tener dudas, porque va a estar siendo coherente con su propia persona, con su propio ser interior, que es la verdadera persona. Cuando nos enfoquemos en él, cuando solo busquemos al Creador en todo lo que hagamos, ya no tendremos dudas. A nosotros nos es entregado este cuerpo físico, en el cual tenemos que vivir aquí. Y este cuerpo solo tiene el deseo de recibir para sí mismo. No somos nuestro cuerpo físico, somos algo que vive en él. Pero el hecho de creer que sí lo somos, y sobre todo el hecho de seguir nuestros deseos, los deseos de este cuerpo pensando que son los nuestros, es lo que nos aleja de nuestro real objetivo y nos genera las dudas cada vez que no tenemos la atención e intención correcta en lo que hagamos. El tercer estado es recibir para dar. Nos es dado al cuerpo físico para tener el deseo de recibir, pero tiene que ser un deseo de recibir para dar, un deseo de recibir canalizado hacia el verdadero objetivo, que tenemos que tenerlo claro, en nuestro real ser, y no en el deseo del envase en sí. Debe transformarse en deseo verdadero, deseo de dar, ya que ese es nuestra esencia. No existe el retroceso en la Cábala. Todo lo que se habla en la lección, ya lo comentamos varias veces, pero cuando termina debe ser olvidado. Todo siempre ya está adentro, ya quedó. La Kabbalah habla al ser interior, y el ser interior resuena con lo que se escucha. Uno, si está receptivo, todo va a quedar. Y no pasa por la mente. Y si uno intenta meter la mente antes o después, va a ser algo contraproducente. Solo se trata de ser receptivo y de practicar. Nada más. No existe el retroceso. Siempre es ganancia, siempre va a ir acumulándose esa recepción correcta y esa capacidad de estar conectado con la verdadera esencia. El deseo de ser interior no puede ser dañado. Nunca nada de lo que hagamos con el exterior va a dañar a lo interior. Nos va a crear más capas alrededor y nos va a ser más difícil y tendremos que trabajar más duro, pero no nos va a dañar lo interno.
No puede ser dañado por nada de lo que haga en nuestro cuerpo físico, ni tampoco los avances que vamos obteniendo. Nunca hay pérdida. Todo aquello en lo que hemos avanzado, toda la conciencia que hayamos revelado, ya continuará estando, por más de que se caiga de nuevo en el ser exterior. Cada vez que pecamos generamos una clipa, una cáscara. Ella nos recubre, nos aísla de la fuente de vida y nos va a alejar, nos va a dar más tiempo de trabajo, nos aleja de algo que no queremos enfrentar por el momento porque no hemos crecido lo suficiente. Poco a poco iremos dejando de ser niños para transformarnos en adultos y vivir de acuerdo a nuestro real ser. La Kabbalah nos acerca a nuestro ser interior, y esto nos cambia internamente en nuestra forma de ser, ya que pasamos de ser niños a adultos. Pasamos de interesarnos por el ser exterior a interesarnos por nuestro real ser. Y esto es visible en nuestro comportamiento, porque cada vez más, en la medida que avanzamos, deseamos ser coherentes con nuestra esencia y no jugar un juego exterior de apariencias. El deseo por ser uno mismo va incrementándose porque se nota que es verdadero y que hace mucho tiempo que no es tenido en cuenta y no desea perder más tiempo en dejarlo de lado, solo se quiere trabajar en el sentido correcto para aprovechar el tiempo que quede de ahora en más en esta encarnación, que de hecho es finito, porque el tiempo de vida física tiene un límite. Entonces, el hecho de estar perdiendo un tiempo que sabemos que se va a acabar en algo que no tiene sentido, no genera nada más que una ansiedad continua. Hay una sigla acá, como también, después dice, todo lo que nos ocurre, todos los sufrimientos y deseos a los que somos tentados no son más que pruebas, pruebas puestas allí por nuestro Creador, que nos ama y nos conoce como nadie, para que podamos crecer y llegar a ser nosotros mismos. Toda una estructura es creada y esa estructura la vamos a ir empezando a conocer de a poco, porque ya comentamos que este texto es un texto introductorio, nos va a introducir en lo que son las sefirot, los mundos, nos va a introducir en muchos conceptos en cómo todos ellos están vinculados entre sí, y en particular acá empieza a hablar de los mundos. Dice, esa estructura, toda la estructura con los primeros pasos, es creada cada vez con más profundidad, con más conciencia. Los pasos siempre son los mismos para que podamos aprenderlos correctamente. Pero el ascenso no es inmediato, ya que debemos recorrer y reparar todo aquello que esté dañado y nos haya alejado de nuestro real objetivo. Y esto no puede hacerse de golpe, debe ser un proceso gradual, un proceso individual a nuestro ritmo, para no morir en el intento, entre comillas. Estos mundos, donde nuestra conciencia se va ampliando, donde cada vez las cosas son más claras, donde el tiempo de atención correcta a él se va ampliando, y en lugar de atender a nuestro ego, son los mundos desde Asia, que es el más bajo, hasta Atzilut, donde nuestro objetivo está ya en esa corrección, está establecido en el Creador, cuando uno ha llegado ya al Martikum personal, mientras esperemos a los demás para ascender todos juntos a lo que es el Martikum global. El deseo de llegar a él siempre existe, existió y existirá, ya que vive en lo profundo de nosotros. El hecho de no hacerle caso, como dijimos, nos provoca dudas, nos genera sufrimientos. No existe otra forma de salir de estas dudas y sufrimientos que cuanto antes prestar la atención correcta. Él nunca desaparecerá, por muchas capas que pongamos a su alrededor, por cualquier esfuerzo que hagamos desde nuestro ser exterior por alejarnos de él. Su forma es la vida, es lo que nos da vida. Solo vivimos para llegar a él. Este es el sentido y somos alimentados desde arriba con esta chispa que nos da vida, que está en eso profundo de nuestra persona, y desde ahí tenemos que resurgir para lograrlo. Todo lo que nos es dado es exacto, perfecto, nada falta, nada sobra. Solo es dado a nosotros porque lo necesitamos, en esa justa medida, para avanzar en nuestro camino en ese momento. Luego menciona cajas o recipientes de sabiduría, menciona un concepto, lugares donde esa sabiduría se acumula. Es un concepto que está mencionado, luego se va a ampliar en el futuro. Y todas las recompensas de nuestro mundo, todas esas
ganancias respecto a lo material son todas espejitos de colores, menciona acá entre comillas, que nos vende nuestro ego. Todas ellas son distracciones y están cientos por debajo del verdadero placer que se experimentará más adelante, ya como una alegría o un gozo continuo, porque uno ya está en ese trabajo real. Cuando esa sabiduría de Josmá esté a nuestro alcance, empecemos a ampliar esa conciencia y tengamos un contacto cada vez más permanente con la fuente real de vida. Bueno, acá vamos a dejar. Terminamos el 20 y empezamos el 21.